Hey, ¿qué onda? Entonces, vamos a estar haciendo una serie de en vivos con el pastor Jesse Bermúdez de la ciudad de Toluca. Estoy súper emocionado. Hace como 3 meses empecé a hacer contenido en mi canal de YouTube. De hecho, eso también va a estar en YouTube. Y algo que quería hacer era poder enfocarme en temas que no se hablan tanto. Temas que a mí me apasionan. Yo soy súper, súper, hiper, mega fan de la historia. De hecho, tengo que estar checando porque probablemente pronto me va a pedir unirse. Pero soy súper fan de la historia y de la teología, de la enseñanza sistemática de la Biblia. Entonces quiero crear contenido que a mí me apasiona y me gusta. Y cuando conozco a personas que igual tienen una pasión por esos temas que la verdad son muy, muy, muy pocos los que están hablando de eso, poder entrevistarlos, platicar más que entrevistarlos. Y vi que el pastor Jesse, ahí está, a ver, dice, Jesse se unió. Ahí está. Entonces, es chistoso, hace unas cuantas semanas. Eh, hey, ¿qué onda, Hola, pastor? ¿Cómo Jonathan. estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, qué chido conocerte. De hecho, estaba a punto de contar que hace como pues, un mes nació mi hija y yo soy de Ensenada y ella nació en Mexicali. Nos fuimos a Mexicali porque ella es mi esposa. Y en la casa de mi suegra puso un video tuyo. Y la verdad es que antes de eso no te conocía y vi el video y le dije a mi suegra, oye, suena muy inteligente ese sujeto. Y como que me puse a investigar y vi que tenías todo ese contenido de arqueología y como un poco de apologética, pero específicamente acerca de la historicidad de la Biblia. Y aparte yo ya tenía como algunas semanas pensando como empezar a entrevistar personas que hablan de ese tipo de cosas que no todos están hablando. Y pues el encontrarte a ti fue como que, qué chido. Entonces es el primer en vivo que hago como de esta índole. Entonces yo estoy súper emocionado. Y qué chido porque nada más habíamos cotorreado un poco por Instagram. Qué chido como que conocerte, aunque sea virtualmente. Estás en Toluca, ¿verdad? Igualmente, Jonathan, qué gustazo saludarte por aquí. Espero pronto ya conocerte en persona. Y pues qué alegría, ¿no? Que saber que la palabra a través de las redes así se va difundiendo. Y sí, estamos mi esposo y yo pastoreando en Vida Nueva para el Mundo en Toluca desde hace algunos años. También estamos en la Ciudad de México, en Santa Fe, pero desde la pandemia no hemos podido reabrir. Entonces estamos en Toluca, que no sé si ya la conoces, pero tiene un clima loco, esquizofrénico, bipolar, así que el día que Frío. vayas, llévate chaleco, suéter, chamarra, traje de baño, chanclas, kayak, porque un día puede tener de todos los climas. Pero contentos Amigo, por acá estamos. qué chido, qué chido. Entremos en materia porque no quiero que estos videos sean muy largos. Ah, Hablamos un poquito previo de eh, las cosas que vienen en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, vamos a estar hablando de la arqueología y el Antiguo Testamento, que porque no había ninguna evidencia arqueológica, mucha gente utilizaba para burlarse de la Biblia o desacreditar la Biblia, pero que en los últimos años, de 150 años para acá, la arqueología ha estado descubriendo muchas cosas que la gente por siglos se burlaba de la Biblia porque lo veían como un cuento de hadas porque carecía de esa evidencia arqueológica. ¿Tienes algunos ejemplos de eso? sí, Jonathan, es fascinante, ¿no? Y te comentaba un poquito porque algunos pueden estarse preguntando, me gustaría ponerlo en contexto, oye, ¿y qué tiene que ver la arqueología con la Biblia, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Y bueno, lo que sucede aquí es que la arqueología no comenzó a tener auge sino hasta por ahí de finales de 1800, como bien lo comentas, y a los principios de 1900. Entonces, cuando la mayoría de los textos supuestamente sagrados se escribieron y afirmaban, ¿verdad?, cosas acerca de situaciones, ciudades, nombres de personas, etcétera, pues bueno, ellos no sabían que muchos años después la arqueología iba a pasar por fuego sus palabras. Uno de las características de los textos pseudosagrados, o sea, que afirman ser inspirados por Dios, pero que no lo son, es que no dan tantos detalles como la Biblia lo hace. No sé si se han dado cuenta aquellos que nos están escuchando, cómo la Biblia pues menciona fechas, los nombres de las autoridades que gobernaban en la época, de cada región, detalles muy precisos que si no fueran ciertos,
pues con el paso de los años la arqueología y la historia los hubiera desmentido, ¿no? Un claro ejemplo de esto para que lo podamos entender mejor, porque la apologética es fascinante, pero hay que tratar de ser práctico al explicarla, si no puede, pues no terminarnos ayudando mucho, ¿no? Entonces voy a procurar de explicar cosas que pueden ser un poco complejas, de tal forma que puedan ser simples y comprensibles para todos. Entonces, el libro del Mormón, por ejemplo, para quienes no lo saben, afirma que Jesús vino después de estar en Medio Oriente a nuestro continente. Afirma que había presencia de los judíos en Latinoamérica, en el continente americano, en los tiempos de Cristo. Cuando pasan los años y la arqueología empieza a estudiar, la pregunta es, ¿cuántos nombres de lugares, ciudades, personas que menciona el libro del Mormón y cuánta evidencia hay de la presencia de los judíos en nuestro continente existen? La respuesta es ninguna, 0, 0, 0, 0. Y todo esto confirma pues que esto es un invento del hombre y que no es verdad. Contrario a lo que sucede con la Biblia, y hoy veremos algo al respecto, que si tú te vas a la arqueología, no vas a encontrar con que se confirma cada ciudad, evento, persona que la Biblia menciona, porque la arqueología no ha descubierto todos los eventos, ciudades y personas, pero a la fecha, escúchenme bien los que nos están siguiendo, no hay un solo descubrimiento de la arqueología que contradiga ninguna información bíblica, al contrario. En cada una de las etapas, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, tenemos descubrimientos de la arqueología que confirman la información de la Biblia. Y cuando durante algunos años, como bien decía Jonathan, la gente pensaba que la Biblia estaba mal por ciertos descubrimientos, pues solo fue cuestión de tiempo para que nuevos descubrimientos revelaran que la gente estaba mal y que la Biblia tenía la razón. Y al respecto, pues les comparto brevemente un par de ejemplos. Digo, el mundo de información es muchísimo. Es fascinante, ¿verdad? Pero no tenemos para estar de aquí a las 3 de la mañana, así que les comparto un par de ejemplos, ¿no? Uno que es de mis favoritos, lo encontramos en Isaías 20, versículo 1, que dice que en el año que vino el Tartán a Asdod, tome nota, ahí en casa, a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, afirma la Biblia, vean cuántos detalles, y peleó contra Asdod y la tomó. Entonces, la Biblia afirma que viene el Tartán enviado por el rey Sargón, rey de Asiria, contra Asdod y que la toma. Y aquí lo interesante es que durante muchísimos años, ninguno de los descubrimientos de la arqueología habían revelado a tal rey Sargón. Entonces, los escépticos se burlaban y decían, la Biblia está mal, no puede ser inspirada por Dios porque tiene información errónea, a menos que el Espíritu Santo se haya equivocado, ¿verdad? Entonces, es lo que la gente pues nos restregaba en la cara, ¿verdad? Hasta que llegamos a 1843 y sorpresa, un arqueólogo francés, disculpen mi mala pronunciación, pero no sé hablar francés, yo puro español y náhuatl, pero se escribe Paul-Émile Botta. Le pueden preguntar a Santo Google si no me creen. Santo Google es el único santo que sí responde lo que sea que le preguntas en cuestión de segundos, ¿verdad? Y a lo mejor se pronuncia Paul-Émile Botta, no sé cómo se pronuncia, pero el caso es que así se llama el cuate, que es un arqueólogo francés, y comienza a excavar algunos ladrillos con antiguos escritos cuneiformes en la villa de Khorsabad, Irak. Y es fascinante, me encanta esta historia porque hubiera bastado, Jonathan, que encontrara una vasija con la inscripción de Sargón, ¿verdad? Aquí Sargón tomaba su café o aquí se echaba sus caguamas, un árbol tallado que dijera Sargón was here o Sargón y Sargona forever o algo por el estilo. Pero yo soy de los que cree que Dios tiene buen sentido del humor y a veces lo utiliza pues para no burlarse, ¿verdad? Pero sí para poder desmentir cosas que se decían en su contra. Y con este gran sentido del humor del Señor, Él les revela no una vasija, una inscripción, una lápida, sino los restos de todo un palacio que cuando comienzan a estudiar más, adivinen a quién pertenecía. Nada más y nada menos que al rey Sargón. No solamente encuentran el palacio de Sargón, sino algunas inscripciones que detallaban sus conquistas. Hay una de ellas que dice textualmente, Sargón, rey de Asiria, escuchen esto, que conquistó Samaria y toda la región de Israel, el que tomó cautivos de Asdod. O sea, exactamente la descripción de la Biblia que acabamos de leer está en una de estas inscripciones, encontradas no por teólogos, pastores, apóstoles, sino por arqueólogos seculares. Y si no nos creen, pues bueno,
y les sobran por ahí 16,000 pesos, pueden tomar un vuelo redondo a Inglaterra, y en el Museo Británico se encuentra un monumento que estaba en la entrada del Palacio del Rey Sargón. Este monumento es una estatua de un toro alado, donde en una inscripción detalla todos los títulos y las hazañas realizadas por Sargón, y una de ellas pues es esta que acabamos de leer en Isaías. Entonces los escépticos fueron avergonzados y se confirma lo que dice la Biblia, que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La gente estaba mal, Dios tenía la razón. Algo que quiero hacer mención ahí es nada más lo increíble que es que no se descubrió eso hasta hace 150 años, porque el imperio asirio, muchos no saben como de la historia en los tiempos de la Biblia y nada más ven Siria, Asiria, Moab, hititas, Egipto, persas, y para ellos simplemente son como reinos antiguos. Pero el reino de Asiria fue el reino más importante y poderoso por 1000 años en Mesopotamia. Entonces, en los tiempos de la Biblia, los tiempos de Isaías son 700 años antes de Cristo, o sea, hace 2700 años. Y que por 2550 años, la gente no podía ir hoy en día a Irak a buscar estas cosas, simplemente daban por un hecho que sí o daban por un hecho que no, pero ¿qué diferencia hay entre el Antiguo Testamento y la Ilíada o la Odisea o algo así? Y es únicamente recientemente que ahora se están dando cuenta que no manches, o sea, por 2550 años no sabíamos si sí o si no, solamente teníamos nuestra convicción personal, pero ahora está saliendo a flote de imperios superpoderosos como los de Asiria, como los de Persia, que dominaron toda esa región en el caso de Asiria, por un milenio, y que no está tan separado de nosotros. Y esos son hallazgos de hace 150 años, pero yo sé que hay muchísimos hallazgos recientes de los últimos 50, 60 años que igual confirman. Sé que hubo uno que igual confirmaba conflictos entre Moab e Israel, Judea específicamente. Entonces, hace poco leí un libro acerca de la historia de Babilonia y simplemente no sabía. Yo pensaba que en la Edad Media tenían registros de lo sucedido en Babilonia o Asiria o Persia, pero no sabía que realmente lo redescubrieron recientemente y dio por el hecho que lo que estaban descubriendo iba de la mano con los recuentos de la Biblia. Sí, es increíble que, como bien lo mencionas, muchísimas batallas que existieron han sido verificadas por la arqueología. Muchos eventos han sido verificados por la arqueología, y a veces lo que sucedía, como bien mencionas, es que en una misma ciudad invadía un nuevo imperio, gobernaba, reconstruía, entonces quedaban ruinas de las ruinas de las ruinas de las ruinas, por así decirlo, ¿verdad? Y siguen habiendo más y más y más descubrimientos que siguen revelando más información y que le siguen callando la boca a los escépticos. Hay muchas evidencias, pero mis favoritas son aquellas como esta, que durante algún tiempo fueron cuestionadas y que después un nuevo descubrimiento dice, no, ¿sabes qué? Que tú estabas mal, brother, y que Dios es el que tenía la razón. Hay otro de ellos que les comparto brevemente, tratando de ser así muy claros y directos para pues, todo lo que tenemos que ver esta noche, ¿verdad? Hay tantas cosas que vamos a aprender. Lo encontramos, se los voy a parafrasear, pero si no me creen pueden buscarlo ahí en su casa, en su Biblia, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 10, del 8 al 10, nos menciona que los filisteos colgaron sus armas en el templo de los dioses. Esto es, en el contexto, olvidé decirlo, cuando vienen de derrotar a Saúl, los filisteos, después de que lo matan, dice la Biblia, que colgaron sus armas en el templo de sus dioses, ojo con esta palabra en plural, sus dioses, y que pusieron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón. Pero el pasaje paralelo que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31 del 8 al 10, dice que pusieron sus armas en el templo de Astarte y que su cuerpo en una muralla, y no se menciona qué fue lo que pasó con la cabeza. Entonces, ahí les va para aquellos que nos siguen. ¿Qué harían si un ateo, un escéptico les hace esta pregunta? Te saca la Biblia y te dice, ok, brother, según tu propia Biblia, estamos hablando de que Saúl, un rey que, por cierto, la arqueología también ha confirmado su existencia, fue derrotado por los filisteos y ellos colgaron sus armas. Estamos hablando en el contexto de las mismas armas y de la misma persona, pero que según la misma Biblia fueron puestas en dos templos distintos.
Por una parte se nos dice que fue en el templo de Dagón, que era el dios filisteo del maíz, y por otra parte se nos dice en el pasaje paralelo, en Samuel, que no fue en el de Dagón, sino en el de Astarte, diosa cananea de la fertilidad. Y aquí la pregunta, pues que se hizo durante muchos años, es cómo era esto posible, ¿verdad? Que estuvieran las armas de la misma persona y el cadáver de la misma persona puesto en dos templos distintos. Entonces, mucha gente creyó durante años que había una contradicción. Y qué increíble que tantos hijos de Dios, a pesar de que no tenían respuesta, decidían por fe seguir avanzando y seguir obedeciendo, aunque a veces no supieran exactamente por qué Dios decía lo que decía, ¿no? El caso es que pasan los años y la arqueología actualmente pues no solamente nos explica la respuesta a esta duda, sino que nos da una evidencia más todavía acerca de la arqueología y la veracidad del Antiguo Testamento. Se realizan excavaciones en el área y adivinen qué encontraron. Nada más y nada menos que dos templos que operaron juntos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Diría el perro Bermúdez, uf, uf y recontra uf, ¿verdad? Que estaban separados únicamente por un pasillo. Entonces, la gente decía, ¿cómo que en dos templos? Y esta es una contradicción, uno es un dios de una civilización, otro de otra. Bueno, lo que pasaba es que a veces las civilizaciones adoptaban dioses de otras culturas y los filisteos, según lo que ahora sabe la arqueología y la historia, pues decidieron adoptar para ellos mismos, con el paso del tiempo también, a esta diosa cananea. No sé por qué, pregúntenles a ellos, pero dijeron, pues está chida y vamos a ponerla junto al Dagón, ¿verdad? Y armaron dos templos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, separados por un pasillo, y esto explica perfectamente el pasaje. Y por eso, como les mencionaba y dije, pongan atención, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 10, antes de mencionar que la cabeza estaba en el templo de Dagón, dice que las armas estaban en el templo de sus, en plural, dioses, porque efectivamente eran dos templos de dos dioses que estaban en el mismo lugar. Y hoy es fascinante ver que Dios en su soberanía y Dios que es tan sabio y poderoso termina siendo que una de las evidencias, entre comillas, más grandes en algún momento en contra de la veracidad de la Biblia, con el paso de los años se termina convirtiendo en una evidencia a favor de la veracidad de la Biblia. Un pasaje que parecía ser una contradicción, ahora es una confirmación. Y muchas veces simplemente lo que nos falta pues es una comprensión, ya sea del contexto bíblico o el contexto histórico, ¿verdad? Y dicho sea de paso, Impactante. para aquellos que están... Sí, Jonathan. No, nada más digo y que está impactante. Sí, no, y mira, la idea de hoy es, pues, es hablar en este contexto, ¿verdad? Y no de temas prácticos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles, ¿no? Que así como Dios podemos ver aquí que encaminó ataques en su contra a favor, así pues descansemos cuando de repente la situación apunte en nuestra contra, porque estamos en las manos de un Dios soberano y poderoso que pueda hacer que eso que hoy se escribe en nuestra contra después termine pues obrando a favor del propósito de Dios sobre nuestras vidas, que fue lo que sucedió con esta y mil historias más. Entonces, este es Increíble. otro de los muchos ejemplos que podemos encontrar. Y está padre porque yo no he indagado tanto en ese tema. Y por ejemplo, un ejemplo que tengo yo es muy vago. Y es que en la Biblia habla de los hititas vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y por muchos años no había rasgos arqueológicos de los hititas. Entonces decían, ¿cómo puede ser una nación que está al nivel de las máximas potencias que no hay ningún registro? Entonces era un ataque muy fuerte hacia la Biblia. Hasta hace como 150 años que se descubrió de los hititas, y no, no poquito. O sea, se descubrió que los hititas fueron a la guerra con Egipto, y hace poco en mi luna de miel fui a Egipto y pude ver las inscripciones de cómo el faraón peleó contra los hititas, y simplemente pues, eso no, no es un ejemplo de una batalla que viene en la Biblia, simplemente es una confirmación de una nación que la Biblia habla, que actualmente fue una nación muy importante. También pienso, en inglés se llama Epic of Gilgamesh. ¿Cómo se llama en español? ¿Cómo? Eh, se- en inglés se llama Epic of Gilgamesh, que es un escrito, creo que asirio, que Ok. es el libro más antiguo que existe, según la historia. Y eso narra un diluvio mundial. Ah, sí. Este, y cómo hay correlación
de escritos de los tiempos de Génesis con los recuentos de Génesis. Y mi meta es mantener estos de 20 minutos, entonces realmente es un tema que es evidente que puedes seguir desarrollando. Sé que tienes mucho contenido en tu canal de Facebook, es donde está la mayoría de ese contenido, ¿no? Sí, fíjate que yo hace muchos años di una serie de 8 cursos de apologética, fueron como 130 horas, nos aventamos como 5 años estudiando. Qué locura, pero qué chido. Y todo eso, en ese entonces pues, no existía todo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces los tengo únicamente en audio. Y estamos empezando a hacer como resúmenes de todo eso en breves cápsulas de 5 o 6 minutos que estamos sacando cada semana, cada 15 días aproximadamente. Están en mi página de Facebook y también vamos a empezar a actualizar el canal de YouTube, porque la última vez que lo actualizaron fue cuando Pablo escribió la carta a los romanos, entonces ya le hace falta una actualización, ¿verdad? Pero ahí lo pueden encontrar. Ahí estaremos compartiendo todo esto para que la gente también así lo pueda compartir con los demás. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, pues digo, no hay, como decías, tiempo de hablar de todo, ¿verdad? Pero para aquellos que les interesa, que investiguen lo que son las tablas de Ebla, las tablas de Nusi, las tablas de Mari, el código Hammurabi, que no sé si es al que te referías, los códigos legales de los hititas, entre otros, que comprueban muchísimas verdades del texto bíblico, ¿no? O sea, las tablas de Ebla, por ejemplo, confirman nombres de aldeas y ciudades, nombres bíblicos, prácticas religiosas, nombres de templos paganos que menciona la Biblia y que de igual forma mucho tiempo fueron cuestionados y desacreditados, y que cuando se encuentran las tablas de Ebla, pues todo esto empieza a confirmar otra vez que la Biblia no estaba mal, que era falta de conocimiento de la gente y por eso pues estaban equivocados y confundidos, ¿no? Pero no hay, como lo dije al principio, un solo descubrimiento que contradiga alguna información bíblica, y cuando algún día así fue, solo fue cuestión de tiempo para terminar concluyendo que allá arriba el jefe tenía la razón. Increíble, amigo. Pues nos tomamos un descanso de 2 minutos, los que están viendo este en vivo, y por ahí escribieron que se llama el poema de Gilgamesh en español, el poema de Gilgamesh, el escrito que hice mención. Entonces vamos a tomar un receso de 2 minutitos, voy a tomar un vaso de agua y vamos a empezar con el siguiente en vivo, que vamos a hablar ahora de la arqueología y el Nuevo Testamento. Ahorita nos vemos. Perfectísimo, aquí te veo, Jonathan. Bye.